Bienvenidos al tercer evento del año de la Fundación Federalismo y Libertad. Como ustedes saben, en el año del Bicentenario de la Independencia Argentina, la Fundación ha estructurado una agenda de eventos con visitas de los principales referentes del campo de la cultura, la economía, la política, el análisis político, y tenemos el gusto de tener a un miembro de nuestro Consejo Consultivo, que es Rosendo Fraga, que nos visita aquí. El motivo de esta conferencia, todo el ciclo que vamos a tener de foros y de conferencias durante el año, va a tener como objetivo discutir los desafíos y oportunidades que tiene Argentina en el marco del Bicentenario, que tiene Tucumán, Argentina y la región en el marco del Bicentenario. También en gran medida reivindicando figuras históricas de Tucumán, como es el caso de Julio Argentino Roca, y también en el marco de este evento vamos a hacer una pequeña presentación breve de lo que es el Instituto de Estudios Históricos que preside Rosendo Fraga y es sobre Roca. Lo va a presentar Martín Méndez Uriburu, que es miembro de nuestro Consejo de Administración. Parte de los fondos para educación provienen de aportantes individuales de empresas y también fundamentalmente de la Fundación Friedrich Naumann, que es una fundación alemana que está en 70 países y fomenta la democracia, la libertad, y también está presente Lars Jansen, que es el representante en el NOA de las actividades, es el coordinador operativo en el NOA, así que también está presente Lars. Voy a presentar a Martín Méndez Uriburu, que es miembro de nuestro Consejo de Administración, quien va a presentar a Rosendo. Gracias. Me toca el honor de presentar a un amigo. Rosendo Fraga nace en la ciudad de Buenos Aires el 3 de agosto de 1952, abogado egresado de la Universidad Católica Argentina, analista político, periodista e historiador. Es miembro de la Academia Argentina de la Historia, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, del Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales, del Consejo Académico de la Escuela de Defensa Nacional y del Instituto de Historia Militar Argentino. Recibió el premio CONEX en Comunicación Periodismo en el año 1997 y el premio Santa Clara de Asís en el 2005. Lleva publicado 38 libros sobre temas históricos, políticos, militares y regionales. Ha sido condecorado por los gobiernos de Brasil, Chile, España e Italia. Es director del Centro de Estudios Nueva Mayoría y del sitio nuevamayoría.com, especializado en análisis latinoamericano. Aparte de todas estas cosas, ahora pasas a ser director del Instituto de Investigaciones Históricas Julio Argentino Roca, de lo que nos vas a contar un poco ahora. Y bueno, la mayoría ya lo conocemos por sus presentaciones en televisión, sus notas periodísticas en La Nación y la simpatía que siempre nos entregó cuando vino a Tucumán. Muchas gracias, ¿no es cierto?, por la invitación a la Fundación Federalismo y Libertad para estar conversando esta noche con ustedes. Bueno, ¿cómo ensamblamos los temas? Porque por un lado, el tema del Instituto Roca, por otro lado, los 100 días de Macri, y en el medio el Bicentenario de la Independencia en Tucumán, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a enlazar, ¿no es cierto?, los tres temas? Miren, bueno, ¿no es cierto?, ustedes saben que eso sí lo deben saber todos, ¿no? Tucumán, en el siglo, la provincia que hizo un mayor aporte, yo diría, en inteligencia y liderazgo político en la segunda mitad del siglo XIX a la República Argentina, fue la provincia de Tucumán, Alberdi, Avellaneda y Roca. Roca fue además el gran constructor del Estado Nacional. Pero más que hablar de historia de Roca, yo voy a, para bajar al presente. Si Roca estaría acá, ¿qué nos diría frente al Bicentenario de la Independencia? Seguramente nos haría un chiste un poquito irónico. Miren, yo me llamo justo Julio Argentino y mis padres me pusieron Julio Argentino, ¿no es cierto?, porque
nací en Tucumán, si no hubiera tenido otro nombre. Bueno, pero quiero decir, miren, piensen en el tercer siglo. Piensen en el tercer siglo. Miren hacia adelante y miren a lo largo, como yo traté de hacer. Miren, no se les pase algo que pasó en noviembre del año 2015 en Estados Unidos. Sigan con atención esa ley que ha sancionado el Congreso de Estados Unidos, que reconoce el derecho de propiedad a los estadounidenses y las empresas estadounidenses que se apropien de bienes en el espacio. Derecho de propiedad a los ciudadanos estadounidenses y a las empresas estadounidenses que se apropien de bienes en el espacio. Esto significa asteroides, la Luna, Marte. Miren algo que está pasando en el Mar del Sur de China desde hace 3 años. Fíjense que China, la otra potencia, ha empezado, ya tiene varias en funcionamiento, a construir islas artificiales. Una isla artificial, la ponen en el mar, le ponen una base, un puerto, una pista de aterrizaje. Porque la soberanía marítima, la propiedad del mar de los estados, se establece a partir de un punto terrestre. Y en el mundo, 3/4 partes del mundo no tiene asignada propiedad, que es el mar. Está asignado muy poquito, solamente la franja costera. ¿Y esto qué implica? Que esto del mar, ¿no es cierto?, crean islas artificiales y ahí dicen, todo el mar alrededor de la isla artificial es nuestro. Y esto ha creado conflictos con Japón, con Filipinas, con Vietnam, con Singapur, con Malasia, porque miren lo que ha pasado en el Ártico. Miren lo que ha pasado en el Ártico. ¿No es cierto? El Ártico era un área supuestamente internacionalizada. Y se pusieron de acuerdo Rusia, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Dinamarca y Groenlandia, los 6 países ribereños del Ártico, y se han distribuido la propiedad del subsuelo ártico. Y porque el petróleo está a 30, 30 y pico, o llegando a 30 y 40, solamente han hecho prospección hidrocarburífera, porque con ese precio. Y no se olviden de la Antártida. No se olviden de la Antártida, porque cuando yo en 1903, como presidente, tomé la decisión de que Argentina se estableciera en la Antártida y estableciera su soberanía en la Antártida, el primer país que se estableció en la Antártida y reclamó soberanía en la Antártida y que estableció bases y presencia estatal fue la Argentina. Y tardaron 37 años para que entrara el segundo, que entró en 1940, ¿no es cierto?, que fue el Reino Unido. Lo hicimos porque, o lo hice porque mi instinto, mi idea, es que el territorio vale y que el interés nacional y el territorio tienen mucho que ver. Y eso síganlo, no lo olviden lo de la Antártida, miren lo que ha pasado en el Ártico, no se confundan con los diplomáticos que dicen, mire, la Antártida está internacionalizada hasta el año 2048, porque en 2048 el Tratado Antártico se termina. Y porque además, miren con atención lo que está haciendo China y Rusia en la Antártida, la cantidad de expediciones, bases que están haciendo. Miren lo de Rusia, que ahora conmemora el descubrimiento de la Antártida por la Marina rusa en el año 1819, van a hacer el bicentenario del descubrimiento de la Antártida.
Porque la Antártida es el reservorio de riquezas naturales más grande del mundo y de minerales más grande del mundo. Miren con una visión de largo plazo y miren la historia, porque sobre todo siguen Estados Unidos y China, porque podemos estar frente a una situación como pasó en el siglo XV, XVI, XVII. Esos momentos en que la perspectiva cambia y que aquellos países que lo ven antes pasan a tener extensiones territoriales, ¿no es cierto?, mucho más grandes. Se han repartido el Ártico, se están repartiendo el mar. Lo de la Antártida, porque además lo de la Antártida no es internacional. Hemos suspendido el ejercicio de la soberanía hasta el 2048. No es que se ha renunciado a la soberanía. Y yo sé que lo de los asteroides, todo esto, nos queda un poco grande, pero somos el país que tiene el primer desarrollo nuclear de América Latina, el primer desarrollo satelital de América Latina, y búsquenle la forma, búsquenle la forma. Fíjense que algo acaba de pasar este mismo lunes de esta semana. Los europeos se han aliado con los rusos para ir a Marte. Los europeos se han aliado con los rusos para ir a Marte. Los chinos han anunciado que en el 2020 llegan a Marte, porque todo esto, ¿qué es lo que significa? Es decir, ahora el espacio adquirió un sentido distinto, porque tiene valor económico, en la medida en que hoy la tecnología permite extraer minerales, y en última instancia, cuando el gobierno norteamericano saca esa ley que garantiza el derecho de propiedad, ¿por qué lo está haciendo? Porque te necesitan darle seguridad jurídica a la inversión privada en la exploración espacial. Para que los privados vuelquen el dinero en la exploración espacial, para impulsarla, hace falta que tenga seguridad jurídica lo que se puede obtener. Miren todo eso, miren el largo plazo, porque cuando nosotros allá en el siglo XIX pensamos en la Patagonia, que eso tenía un sentido, y algunos no lo sentían, después pensamos en la Antártida, porque en nuestra idea el interés nacional está estrechamente vinculado a esto. Yo creo que realmente están pasando muchas cosas en el mundo que nos parecen muy lejanas, cambios realmente muy importantes, no solamente que tienen que ver con la tecnología, pero tienen también que ver con la soberanía territorial y los intereses de los estados. Si Roque estaría hoy, yo estoy convencido, nos estaría poniendo la prioridad en ese punto, con la mentalidad y como él lo hizo en su momento. Dos palabras del Bicentenario de la Independencia, y voy a tratar de ser muy breve para pasar a los 100 días. El Bicentenario de la Independencia es un punto muy importante, y yo creo que tenemos que ponerle las tres dimensiones: el pasado, el presente y el futuro. Cuando uno mira una fecha de esta envergadura, tiene que ver la opción del presente, el pasado y el futuro. Del punto de vista del presente, el punto de vista del pasado es muy claro, ¿no es cierto? Es decir, es recordar. Y si yo, dijera en este tema qué tomaría para el pasado en el Bicentenario, yo tomaría como un eje un poema de Borges, escrito en 1964. Borges en 1964 escribe un poema que lo publica en un libro de poemas que se llama El uno, el otro, se llama así, que se llama Oda a 1966. Y 2 años antes del sesquicentenario de Independencia, Borges estaba con el tema, ¿no es cierto? Eran muy pocos los que en ese momento Y entonces ese es un poema muy largo, muy lindo, no lo voy a recitar, pero empieza así, ese poema. Dice: nadie es la patria, y viene toda una serie de eso. Y termina diciendo: la patria somos todos. No sé si estoy planteando la tesis, por supuesto dicho con el estilo de Borges, ¿no? Empieza: nadie es la patria, por ello la patria somos todos.
Entonces creo que esta visión del pasado nos enlaza con la visión del presente. Y ahora toco los 100 días de Macri. El presidente ha dicho, el 1 de marzo, en su mensaje ante el Congreso, su primer discurso ante el Congreso, ha dicho que su gestión tiene 3 objetivos: pobreza cero, lucha contra el narcotráfico y unión nacional. Pobreza cero y lucha contra el narcotráfico es fácil entender de qué se trata. Pero ¿qué es la unión nacional? Es decir, ¿cómo se materializa la unión nacional? Yo creo que el Bicentenario de la Independencia le da la gran oportunidad al país y a este gobierno para encarar el Bicentenario del 9 de julio desde el punto de vista del sentido de la unión nacional. Si hay un propósito de promover la unión nacional, la gran oportunidad es el Bicentenario del 9 de julio, como el momento, la circunstancia que nos permite avanzar, ¿no es cierto?, en esta dirección. Y sí, creo que uno tiene que aprovechar un aniversario de esta característica para mirar el tercer siglo. Es decir, para mirar el tercer siglo, Roca nos hubiera dado ese aporte, estoy convencido, el territorio. ¿No? Miren lo que está pasando, miren el territorio. Otro nos puede dar otros aportes, ¿no es cierto?, en este sentido. Pero también es un momento para no solamente hacer un balance, sino mirar hacia el futuro. Ha hecho esta introducción, Roca, el Bicentenario de Independencia, bajamos a los 100 días de Macri, bajemos a mi tarea como analista político. Yo primero voy a hacer dos comentarios generales, ¿no es cierto? En alguna medida, a ver, un concepto, un esquema analítico. ¿Cambio de ciclo o cambio de época? ¿Qué ha pasado el 10 de diciembre en la Argentina? Ha sido un cambio de ciclo, ¿sí?, como lo que puede haber habido cuando llegó Alfonsín, cuando llegó Menem, cuando llegó Kirchner. Sobre el mismo sistema político se produce un cambio de ciclo. O acá es un cambio de época. ¿Qué es un cambio de época? Y miren, cambio de época en un siglo tuvimos 2, para mí. Que fue hace un siglo, exactamente en 1916, la llegada de Irigoyen al poder. La llegada de Irigoyen al poder rearmó el sistema político argentino, dominado por fracciones de las fuerzas conservadoras, en un sistema bipartidista atenuado e imperfecto, donde un eje era el radicalismo y otro el conservadorismo. El segundo cambio de época fue el año 45, 46, que fue la llegada del peronismo al poder. Rearmó la política argentina con un eje peronista y un eje radical. En estos 100 años, todos los presidentes que llegaron al poder en elecciones, todos han venido en un siglo o del tronco radical o del tronco peronista. Todos. Porque Ortiz y Justo también eran del tronco radical. Si el primero en un siglo que llega al poder, que no es ni del tronco radical ni del tronco peronista, es Macri. Esto no me dice que es un cambio de época, me dice que puede ser un cambio de época, que puede ser un cambio de época. Además, hay otro conjunto de circunstancias nuevas, ¿no es cierto?, diferentes, que las podemos centralizar en torno a la figura del presidente, pero que también tienen que ver con determinados cambios que se dan en la sociedad. Algunos pueden parecer muy, muy simples, pero es el primer presidente que llega desde el deporte. Nunca en la historia argentina había llegado un presidente del deporte. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que también está reflejando cambios sociales. Es decir, el deporte es una realidad social que no era en el pasado. Dice, bueno, llega un ingeniero, segundo ingeniero del año 31, desde Agustín P. Justo. Primera vez que gana la elección un hombre simbólicamente rico. El último simbólicamente rico que ganó una elección fue Marcelo T. Alvear en 1922, para poner una referencia. Si vamos a las últimas décadas, desde el 83 para acá es el primer presidente que llega que no tuvo experiencia protagónica en la violencia de los años 70. Que no la vivió políticamente a la violencia de los años 70.
pero es el primer presidente que llega que vivió, que sufrió la violencia social de las últimas décadas. Estuvo secuestrado, no sé, es otra generación, otra temática, ¿no es cierto?, la que llega. Esto que me dice, mire, bueno, ¿qué es lo que me va a resolver la pregunta si es cambio de época o cambio de ciclo? Mire, los resultados electorales que vienen, la elección del 17, la elección del 19, esto es lo que nos va a terminar de confirmar si esto es un cambio de ciclo, como venimos teniendo el 83 para acá, o hubo un cambio de época y la política argentina se reordena, digamos, de una manera diferente a como la hemos vivido los últimos 70 años. Segundo, ¿no es cierto?, yo creo que hay que ver que las circunstancias, subrayo las circunstancias, le han dado a la llegada de Macri al poder en la Argentina un significado y un alcance, ¿no es cierto?, singular. Entonces yo lo pondría en esto, ¿no es cierto?, en estos términos. Macri gana en el mes de noviembre la segunda vuelta. En diciembre la oposición gana en Venezuela. En febrero Evo Morales pierde el referéndum en Bolivia. Y en Perú el 13 de abril Keiko Fujimori gana la elección presidencial en Perú. Y todo esto pasa en 6 meses. Y Brasil y Venezuela se aceleran las crisis que me está marcando que sin salir de la democracia probablemente esos países tengan un giro, una crisis que, ¿no es cierto?, digamos, en corto plazo giren políticamente en esa misma dirección que Macri inició. Uno mira esta secuencia y mira para atrás y un poco la llegada de Macri al poder en la Argentina equivale a lo que fue la llegada de Chávez al poder en Venezuela en 1998. Es decir, el punto de inflexión de un cambio de tendencia. Hay cosas que están pasando que son curiosas. Cuando uno mira, son públicas, no son secretas. Uno mira carteles de las protestas en Brasil, donde dicen, los manifestantes brasileños dicen menos Venezuela y más Argentina. Carteles en la protesta de Venezuela que dicen, Venezuela tiene que tomar el camino de la Argentina de Macri. El hijo de Trump, hablando de Macri. No sé si... Esto son las circunstancias, no sé si está claro. Las circunstancias le han dado, ¿no es cierto?, al triunfo de Macri una significación singular, porque es el primer cambio político en la región tras un largo periodo donde la región estuvo corrida hacia el populismo en sus diversas tendencias. Detrás de esto, vuelvo a los ciclos políticos anteriores y uno diría, sí, pero todo eso que usted dice está muy lindo, pero se está olvidando de un tema. Resulta que si usted va para atrás los últimos 70 años, siempre que el peronismo llegó al poder, 46, 73, 89, 2003, siempre le tocaron ciclos económicos externos expansivos. Y cuando los no peronistas llegaron al poder, sobre todo los últimos, Alfonsín, de la Rúa, Macri, les tocan ciclos económicos más difíciles. Y alguien que me querría decir, mire, baje un poco el entusiasmo porque usted se está yendo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Bueno, yo le contesto al que me hace como sí, es así, pero ¿sabe una cosa? Si no fuera así, Macri no sería presidente. Si la Argentina en el 2015 hubiera crecido 4 o 5% y la soja costara 600, Macri no era presidente. Winston Churchill, hace 70 años, decía, el problema de los gobiernos populistas es que se terminan cuando se acaba la plata para financiarlo. Y si ha habido cambio de ciclo político, es porque ha habido cambio de ciclo económico. Fíjense que todavía en el 2014, en Brasil, fue reelecta Dilma para un ciclo de 16 años del PT.
En Uruguay volvió a ganar el Frente Amplio por tercer mandato, periodo consecutivo para un ciclo de 15. En Bolivia fue reelecto Evo, fue electo por tercera vez, un ciclo de 15. Y en Colombia, aunque tiene otra orientación política, fue reelecto el presidente y Uribe Santos hace un ciclo de 16. Ahora, 2014 fue el último año que creció América Latina. En 2015 nos dio negativo porque ya Brasil empezó a tirar para abajo. Es decir, el problema de Macri, que le toca un ciclo económico externo difícil, bueno, es la causa por la cual es presidente. En el sentido que si no fuese así, ¿no es cierto?, hubiéramos tenido, seguramente, como venía sucediendo, ¿no es cierto?, una continuidad en ese proceso, en ese proceso político. O sea, que es el desafío, pero es el desafío que ha dado la oportunidad, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Bueno, dicho esto, bajemos a hacer una evaluación de los 100 días de Macri, desde mi punto de vista, tratando de ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, ¿no? Es decir, empecemos por el vaso medio lleno, ¿no es cierto?, y viendo las cuestiones generales más allá de las acciones. Yo en el vaso medio lleno pondría primero lo institucional. El país está siendo gobernado sin hiperpresidencialismo. Venimos de un cuarto de siglo en el cual la Argentina ha funcionado con un sistema de hecho hiperpresidencialista. Simplifico, son los 10 años y medio de Menem, los 2 años y medio del kirchnerismo, y aún, ¿no es cierto?, donde el presidente concentraba el poder. Los congresos tenían mayoría en el Congreso, mayoría de los gobernadores también, alineaban el sistema político y el presidente en el eje del poder, y de esta posición, además de controlar el Congreso, tenían influencia en la justicia, por decirlo. No digo que dominaran la justicia, tenían influencia. Con lo cual, el sistema de los 3 poderes, el equilibrio de poderes, se había alterado. El punto es que, en realidad, el único periodo que no fue así son los 2 años de la Rúa. Entonces, uno decía, pero bien, el hiperpresidencialismo es la única forma que Argentina puede ser gobernada. Bueno, lo más importante es que ahora la Argentina enfrenta el desafío de gobernarse sin hiperpresidencialismo. Y si logramos resolver este desafío, la política argentina pega un salto cualitativo fundamental, ¿no es cierto? Es decir, y esto es el punto más importante en el institucional, ¿no es cierto?, que estamos viviendo. Es decir, que un presidente no peronista, que tiene solo 15 de 72 senadores, solo 91 de 257 diputados y solo 5 de 24 gobernadores, pueda lograr un Congreso que le apruebe leyes difíciles. Y miren, y esto se logra en 3 meses, yo creo que es un tema importante. Lo que yo estoy viendo, hemos visto esta semana, en la Cámara de Diputados, hasta último momento, la oposición introduciendo modificaciones en el proyecto de los holdouts. Y en mi opinión, modificaciones constructivas, no negativas. Bueno, y que esto funcione, miren, es un paso adelante desde mi punto de vista. Una justicia que para mí está funcionando más independiente, ¿no es cierto?, donde, bueno, esto es lo institucional. Acá es el primer punto que yo pondría en el vaso medio lleno. Bueno, segundo, muy vinculado a esto, el tema de la política, lo que Macri llamó el 10 de diciembre el arte del acuerdo. Dijo, cuando yo me dijo, los voy a convocar al arte del acuerdo. Bueno, esta idea la estamos viendo, ¿no es cierto? Es decir, la voy a ejemplificar. Es decir, en realidad, el caso más concreto del arte del acuerdo es María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, para mí María Eugenia Vidal va un paso adelante que Macri en el tema del arte del acuerdo. No sé si está claro. Y es una figura política que está demostrando una singular eficacia política. El arte del acuerdo, bueno, ella, ¿no es cierto?, asume el 10 de diciembre, y en diciembre se sienta con Massa, hace una coalición permanente. Ella tiene 1/3 del Senado y menos de 1/3 de diputados. En alguna medida es una relación de fuerza muy similar a la que tiene Macri. Y en materia de intendentes tiene, sí, la mitad
son justicialistas, pero 3/4 partes de los de Gran Buenos Aires son justicialistas. O sea que es mitad numérica, pero en el territorio y la población son 2/3 y 1/3. 2/3 están, si la matanza no es de, bueno, es peronista. Bueno, hace un acuerdo con Massa, pone un presidente de la Cámara de Diputados peronista, disidente de Massa, Sargini, un presidente del Senado, que es el vicegobernador Salvador, que es radical. Ya. Arma con esto una mayoría simple permanente, que le permitió sacar el presupuesto, emergencia de seguridad, emergencia parlamentaria. Vamos al mes de enero, tiene el endeudamiento. El endeudamiento necesita 2/3, no alcanza la coalición de la mayoría, es una mayoría calificada excepcional. Bueno, ahí la mitad, se parte por la mitad del peronismo, los senadores, los diputados, los intendentes, y aprueban el endeudamiento. Y acá viene el ejemplo del arte del acuerdo. Ella pedía 90.000 millones de pesos de endeudamiento, que le autorizaran el endeudamiento. Y esto, escúchenme, la legislatura autorizando el endeudamiento es algo positivo, no sé si está claro. Es decir, el sistema empieza a funcionar como en realidad debe funcionar. Y la oposición le dice, no, 60. Y de los 60.000, 10.000 directamente al presupuesto de los intendentes. Bueno, esto es como debe funcionar la política. Algunos dicen, no, mire, están negociando, están concediendo, pero que es como debe funcionar la política en democracia. Como funciona la política, además, en los países con más tradición, ¿no es cierto?, democrática. El directorio del Banco Provincia, bueno, lo saca el Banco Provincia en febrero con acuerdo del Senado, 2/3 del Senado, pone 2 directores de Massa y 1 de Scioli, ese director del Banco Provincia, consigue los 2/3 del Senado, y ahora esta semana acaba de conseguir emergencia de infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Macri está en la misma idea, pero no funciona con tanta precisión. Primero, explora los límites del gobierno por decreto, explora hasta dónde se puede gobernar por decreto, intenta, ¿no es cierto?, dos miembros de la Suprema Corte por decreto, se da cuenta que no lo puede hacer, vuelve al mecanismo normal, empieza con los DNU, después asume que los DNU necesitan la aprobación del Parlamento, y entonces, ¿cierto? Y el Banco Central todavía no lo mandó, digamos, al Senado, que lo tiene que... Es decir, la idea es la misma, lo que pasa es que la gobernadora marcha a una velocidad, precisamente más, ¿no es cierto?, más eficaz. Pero esto del arte del acuerdo, yo también lo pongo en lo positivo, que tiene que ver en el campo político, lo que, ¿no es cierto?, el equilibrio de poderes en lo institucional, el poder compartido. La política exterior, bueno, la política exterior, ¿no es cierto?, bastante claro, para 100 días, ¿no es cierto?, y uno esto lo puede mensurar muy concretamente a través de las visitas. ¿No es cierto? Dice, bueno, miren, en un centenar de días vino, ¿no es cierto?, vino el primer ministro italiano, el presidente francés, la canciller de la Unión Europea y el presidente de Estados Unidos. Mire esa secuencia, ya se lo dice todo. Sí, me lo dice todo, pero miremos algunos matices de todo esto. El presidente Hollande venía con Cristina. Venía el verano del 2015. El atentado a la revista Charlie Hebdo lo obligó a postergar un año. Es decir, coincidió que estaba Macri, pero Hollande venía igual, venía Cristina. Y siempre cuando alguien viene del exterior, el que lo analiza políticamente tiene que preguntarse qué país va antes y qué país va después. Porque normalmente no se viene a la Argentina, se viene a la región. Entonces Hollande fue primero a Perú, después a Argentina y después a Uruguay. El primer ministro italiano, Renzi, que vino antes, ¿cómo fue esto? Él venía a Chile, Perú, Colombia y Panamá. Cuando arreglamos con los soldados italianos, agregó Argentina. Y todos vinieron en un contexto. Renzi vino porque hubo un acuerdo con los soldados italianos y entonces en la gira regional que tenía incorporó a la Argentina. Ahora, Mogherini, la canciller de la Unión Europea, la comisaria, digamos así, que vino la semana pasada,
vino 15 horas, pero vino solo a Argentina, no vino a ningún otro país. No vino ni a Brasil ni a Chile, que es lo que normalmente sucede. Y acá viene lo de Obama, ¿no es cierto?, que a mí me parece que la historia ayuda para medir la significación, ¿no es cierto?, en el sentido de que Obama es el sexto presidente estadounidense que visita la Argentina en la historia. Hubo dos, que fue Roosevelt en el año 36, que se cumplen 80 años, que vino a Buenos Aires por una conferencia interamericana, panamericana se llamaba, y que también hizo una visita regional. Estuvo más tiempo en la Argentina, que era la conferencia, y desarrolló un programa bilateral en paralelo. Bush hijo, en el 2005, vino a una cumbre de presidentes americanos. Acá no hubo un esquema bilateral en paralelo. Y después vino Eisenhower en el gobierno de Frondizi, en el 60, vino Bush padre, en el 90, Clinton, 97. Ahora, Eisenhower, Bush padre y Clinton, que vinieron, ¿no es cierto?, a la Argentina, no a conferencia panamericana, vinieron a la región, no vinieron solo a la Argentina, Brasil, Chile, vinieron a la región, como además es lógico, el desplazamiento a América del Sur es un desplazamiento normalmente para los países centrales que lleva tiempo y entonces se aprovecha. Pero Obama, al único país de América del Sur que viene es a la Argentina. De las 6 veces que vino el presidente de Estados Unidos a la Argentina, la que marca un significado político más singular es esta. Va a Cuba y después viene a la Argentina. Pero en América del Sur no visita Brasil, no visita Chile, Colombia, Perú, ningún otro país. Y esto me marca una singularidad, ¿no es cierto?, de esta visita. Eso. ¿Por qué se produce esta singularidad? Yo creo que se produce por básicamente 3 circunstancias. Primero, una general. Miren, Obama, si uno mira el mapa global, quizás la única región del mundo que Obama, que termina ahora, la deja para los intereses de Estados Unidos mejor que como la encontró es América Latina. Subrayo, para los intereses de Estados Unidos, ¿no? En el sentido de que él se va dejando causado el acuerdo con Cuba, que es un tema histórico y resuelve un problema, se va dejando causado la negociación de paz de Colombia con la guerrilla, con la FARC, que es un tema también histórico, y se va dejando un cambio de tendencia política en América del Sur, ¿no es cierto?, en este momento. La región, para los intereses de Estados Unidos, ¿no es cierto?, más el chavismo en crisis, etc. Para los intereses de Estados Unidos, la región que la deja mejor que como la recibió, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del interés de Estados Unidos. Segundo, está el otro tema, que es el otro punto, que lo mencionamos ya, ¿no es cierto?, también que las circunstancias le han dado a la elección argentina un efecto político regional. Entonces, mejor que lo de Argentina salga bien, porque si lo de Argentina se complicara en los próximos meses, yo pasaría a tener un contraargumento que me puede frenar un cambio de tendencia que es favorable, ¿no es cierto?, a los Estados Unidos. Entonces, este cambio, es decir, y acá es donde esos carteles que aparecen, más Argentina, menos Venezuela, ¿no es cierto?, si la situación de Macri se complicara en los próximos meses, no estarían más. Es decir, lo que quiero marcar viene a reforzar un cambio de tendencia en la Argentina que coincide con los intereses de Estados Unidos. Y tercero, esta es la pequeña historia, pero las cosas muchas veces se explican por la pequeña historia. Un embajador político con gran habilidad, que es Noah Mamet, el embajador de Estados Unidos hoy en la Argentina, que quizás alguna gente lo subestimó porque es un lobista californiano, pero muy amigo personal de Obama. Fue el que le armó en 2011 todo el apoyo a la reelección del mundo de Hollywood, actrices, actores, escritores, y tiene una relación con Obama. Entonces, cuando vio que iba a Cuba, teléfono, lo llama a Obama y dice, mira, dice, tenés que venir, acá es el momento, esto es oportunidad, dice. Es el momento porque la Argentina ha hecho un cambio muy importante, tenés que venir, ¿no es cierto? Además, hay un lugar maravilloso que es Bariloche, te quiero llevar. Y además coincide con Semana Santa, ¿no?
Con lo cual se puede flexibilizar un programa, ¿no es cierto?, de esta cuestión. Mira, el 24 de marzo no tuvo absolutamente nada que ver. Si la planificación fue esta, que era el 24 de marzo, no estuvo en el cálculo, no sé si está claro. Bueno, pero esas cosas muchas veces deciden, ¿no es cierto?, los procesos. Y esto tampoco invalida la singularidad del hecho. Mover la agenda internacional del presidente de Estados Unidos con tan pocos días es bastante excepcional, ¿no es cierto?, en este sentido. Pero muchas veces un embajador político que se maneje bien tiene esa capacidad que otro embajador a lo mejor de carrera, ¿no es cierto?, no la tiene. Entonces, yo diría que todo esto está bastante claro, que hay un reencauzamiento bastante rápido y eficaz en relaciones exteriores argentinas. Bueno, la economía, yo soy analista político, no analista económico, y más allá de los problemas que hay, lo que uno puede estar a favor o en contra, la secuencia de levantamiento de cepo, ¿no es cierto? Es decir, levantamiento del cepo, devaluación, suspensión de las retenciones, cepo, retenciones, devaluación y holdouts, miren, son 4 temas grandes, no sé si está claro. Marca una orientación y se están haciendo con una rapidez, yo diría, importante, ¿no?, en este punto. Bueno, estas 4 cosas yo las pongo en la copa, en el vaso medio lleno, ¿no? Y no es poco porque, ¿no es cierto?, es una reorientación muy clara, lo institucional, lo político, lo internacional y lo económico. El vaso medio vacío, o donde veo yo, ¿no es cierto?, el vaso medio vacío. Y no hay que perder de vista el vaso medio vacío porque es lo que esta administración, me parece a mí, tiene que corregir, ¿no? Porque, ¿no es cierto? Bueno, primero, es decir, hay una cuestión, que es la seguridad pública. Así como, para mí, el gobierno, en lo institucional, lo político, lo internacional y lo económico lo vio claro, con orientaciones claras, objetivos, marcha, me parece que la seguridad pública es un problema muy importante, por lo menos para la población. Después de las urgencias económicas, las urgencias de seguridad es el más importante. No veo lo mismo. Creo que es un área donde el gobierno debe sentarse, reflexionar y replantear qué es lo que quiere hacer y lo que va a hacer con esta área, ¿no es cierto? Donde a lo mejor, desde los episodios de la triple fuga hasta el protocolo que un día decimos, si en 5 o 10 minutos no levantan el corte, van a ir presos, y después decimos que esto es gradual y no lo aplicamos, no hay una claridad, ¿no es cierto?, en un tema que es importante. ¿No es cierto? Marco este punto como la cosa que, ¿no es cierto?, me parece a mí que el gobierno tiene que replantear, tiene que ver, corregir. Segundo, yo pondría otra cuestión, me parece que está en el campo social, ¿no? Es decir, que son los sectores, la situación social de los sectores más vulnerables. Entendiendo por el más vulnerable el sector, sí, ¿no es cierto? Porque hoy nosotros tenemos una estructura social donde en realidad los sindicatos han pasado a ser la clase media. Los sindicatos tienen los trabajadores formales. Y los trabajadores formales hoy son la clase media en la sociedad argentina. Los trabajadores formales ganan el doble que los trabajadores informales. Pero además de ganar el doble, tienen protección laboral, tienen sistema de salud, ¿no es cierto? Es diferente, tienen tarjeta de crédito, porque el que tiene un trabajo formal lo tiene. Ahora hay otra mitad, que son los informales y los que viven de subsidio, que no tienen esta cuestión. Y cuando se producen alteraciones en materia de inflación, devaluación, alimentos, son los que sufren el impacto, ¿no? Y cuanto más abajo están, hay un estudio del CONICET que dice que en estos últimos meses, de diciembre para acá, el 10% más vulnerable y el 10% más pobre ha perdido 1/3 de su poder adquisitivo. Claro, porque el que compra... Bueno, me parece que ahí hay que concentrar y prestar más la atención, ¿no es cierto? Lo que está pasando en todo ese segmento social que es el más castigado y que me empieza, como pasó antes de ayer, cuando antes de ayer tuve 15.000 piqueteros frente al Ministerio de Acción Social, más allá de la política, esto me está empezando a mostrar que ese sector empezó a
a irrumpir, a aparecer en este tema. Es un segundo punto que hay que ver. Tercero, yo creo que hay un punto que el gobierno va a tener que ajustar, me parece a mí, y que tiene que ver con gestión privada, gestión pública. Es decir, este es un gobierno donde predomina gente que viene del sector empresario, consultores, pocos políticos, ¿no es cierto? Y el problema es que la gestión privada y la gestión pública no son lo mismo. Es decir, la gestión pública tiene su especificidad, ¿no es cierto?, en este sentido. Esto a mí me parece que, no lo dramatizo ni nada, pero en este sentido hubo otros dos empresarios que llegaron al poder, gente que viene del sector empresario en América Latina. Uno fue Fox en México, otro Piñera en Chile. Miren, que empezaron exactamente igual como Macri en este sentido, en cuanto al gabinete que arman, las consultoras, los headhunters, todo. Al año y medio, organizan el gobierno y les pone una cuota de política, porque para hacer funcionar el Estado, digamos, tiene su especificidad, ¿no es cierto? Yo calculo que esto va a pasar y no lo dramatizo, en algún punto, ¿no es cierto?, esto va a tener algún reordenamiento y lo vamos a ver a Macri incorporando un poco más de política sobre un equipo de gobierno, predominantemente empresario, etc. Y cuarto, yo creo que, para una cuarta nota en el vaso, ¿no es cierto?, en el vaso medio, ¿no es cierto?, medio vacío, yo creo que hay un punto que tiene que ver con el arte del acuerdo, ¿no es cierto?, una connotación, ¿no es cierto?, que yo creo que habría que corregir en la forma del arte del acuerdo. Yo creo que Macri tiene que pensar en una coalición parlamentaria permanente como la que tiene Vidal en la provincia de Buenos Aires. Es decir, el mecanismo de estar negociando cada cosa por separado, cada DNU, cada ley, es un mecanismo muy costoso, alarga políticamente. El gobierno debería hacer su agenda de los 4, 5, 6 temas que necesita, ¿no es cierto?, del Congreso, hacer una negociación con los gobernadores, una negociación con Massa y resolver. Porque si no esto, ¿no es cierto? A ver, para poner un ejemplo muy simple. El gobierno todavía no mandó al Senado el pedido de acuerdo para las autoridades del Banco Central. Las autoridades del Banco Central necesitan el acuerdo igual que los miembros de la Suprema Corte, los jueces o los ascensos militares. Y todavía no lo mandaron, ¿no es cierto? Si quizás él debe haber hecho, bueno, haber puesto la Corte, el Banco Central, los holdaulas, 3, 4 cosas más, y armar una negociación más global, ¿no es cierto?, en este tema. ¿No es cierto?, un punto de vista respecto a esto. Entonces yo veo que vuelvo para atrás y yo creo que Macri tiene una personalidad política claramente diferente a la de Cristina y también la de Kirchner, y yo creo que lo vimos en lo que fue la capacidad de corregir lo que para mí fue un error importante de él, ¿no? Es que fue cuando él manda la propuesta para cubrir 2 miembros de la Corte por decreto. Si él hubiera redoblado la apuesta al estilo de Cristina, que frente a conflictos, desafíos, problemas, redoblaba la apuesta, terminábamos muy rápidamente en una crisis institucional. Así, si él redoblaba la apuesta sobre eso, bueno, pero ahí corrigió y mandó al Senado por el mecanismo normal lo que tenía que mandar, y eso ya tienen al día de hoy dictamen de comisión para ir al plenario. O sea que no... Esa capacidad de corregir a mí me parece que es un dato más a favor que en contra, ¿no es cierto? Un dato más a favor, ¿no es cierto?, a favor o en contra, y lo que puede permitir, ¿no es cierto?, un cauto optimismo respecto a lo que para mí son algunas advertencias, ¿no es cierto?, del vaso medio lleno, puedan ser corregidas. Pasamos a comentarios o preguntas, si les parece. ¿Qué comentario le parece con respecto a los últimos acontecimientos pasados con Cristóbal López, Lázaro Báez, en el contexto de un gobierno de oposición como Macri, pero más político visto desde el punto de vista desde el contribuyente común? A mí me parece que lo que vos estás teniendo, bueno, está bien, más allá de la calificación del hecho, a mí me da la impresión de que acá la justicia ha tomado una dinámica, más allá de lo que el poder político
tenemos un poder político que lo veo, a ver, el que lo quiera ver desde el punto de vista a lo mejor macrista dirá es un ejecutivo que ha decidido no involucrarse. El que a lo mejor lo ve de un punto de vista más cínico dirá, lo que pasa es que está complicado y no lo puede hacer, digamos. La realidad es que no se está operando, ¿no es cierto?, en ese sentido. El tema de un saneamiento ético es un tema que empieza a generarse, ¿no es cierto?, en toda la región. Hay un país que nosotros no seguimos, porque un poco nosotros tenemos una visión, siempre muy argentinocéntrica, y después hemos incorporado un poco Brasil, Chile, Uruguay. Pero Guatemala, el año pasado, llegaron a ser detenidos el presidente en ejercicio y la vicepresidenta en ejercicio por decisiones judiciales por corrupción. Presidente en ejercicio y vicepresidente en ejercicio. Alguien me dirá, sí, pero estaban terminando el mandato. Y les conozco, sí. Pero vos tenés prácticamente en Panamá, Costa Rica, Honduras y Salvador, en los 4 países tenés expresidentes procesados por corrupción. La pregunta es la siguiente, la incidencia que puede tener el tema voy a usar el término corporaciones porque está un poco ya, me parece que es políticamente incorrecto, pero llamémosle la burguesía nacional. ¿Incide en todo esto? ¿Tiene que apoyarlo Macri? ¿Tiene que entender que tiene que ceder algo el mismo campo? ¿O por esto de los piqueteros, no? Digo, ¿cómo es el juego ese? ¿Cómo lo ve usted? Yo te voy a decir lo siguiente. Yo lo percibo el empresariado muy contento con Macri. Y lo veo genuinamente contento, digamos, en este momento. Esa es la impresión que me da la gente. No sé si, viste, lo veo genuinamente contento. Tan es así, viste, que en el vaso medio vacío hay que tener un poco de cuidado. En el sentido de que, por eso di el ejemplo de Fox y de Piñera. Es decir, el empresariado sobre la población total es un porcentaje bajo. Entonces, si un gobierno empieza a aparecer como una expresión muy marcada, acabada del empresariado, esto en términos sociales te va a generar acciones en contra. Yo a veces digo, a este gobierno le faltaría, en realidad lo dije, los sectores vulnerables lo puse en el vaso medio vacío, pero yo creo que este gobierno necesitaría incorporar a otra gente de otros sectores. Por ejemplo, yo crearía una Secretaría de Estado, una jefatura de gabinete, relaciones con la comunidad, y lo pondría, por ejemplo, a Toti Flores, que es un ex piquetero, una actitud muy constructiva, que ha sido candidato a diputado de Carrió, Margarita Barrientos. Es decir, necesita incorporar a alguna gente de otros sectores que le hagan de puente, ¿me entendés? Esto es lo que a mí me parece que haría falta. ¿Qué tal? Sí. Buenas noches. Quería hacerte dos preguntas. Sí. Una política, yo lo escuchaba a Jorge Lanata decir que, primero era sobre el tema de lo que pasa en Brasil. Sabemos que hay una relación directa con la ley del arrepentido, y Jorge Lanata estaba diciendo de que por más que se prometa, el Congreso, los senadores peronistas, nunca van a aprobar esa ley. Si vos crees que alguna vez vamos a poder tener una ley de arrepentimiento acá en la Argentina. La otra pregunta es una pregunta de política internacional, si este cambio de eje de China hacia Estados Unidos que está teniendo Macri, ¿qué significa? Y si hay algo más que vos ves en el hundimiento del barco chino que pasó en estos días. A mí lo del barco chino me extraña mucho. De ser franco, no. Me parece un hecho extraño, ¿no es cierto? En ese punto. No lo quise incorporar, pero, viste, eso pasó en el área de seguridad, la prefectura también, viste. En esa área, evidentemente, hay cosas que viste, es todo bastante extraño, viste, que un pesquero se estrelle contra otro barco para no pagar una multa. No sé si, porque si lo tomaban tenía que pagar una multa, es decir, no, como pagan los pesqueros, no te encontraba frente que para eso suicides el barco, no pasa nunca. No sé creo que es un hecho extraño. China estuvo muy dura ayer y hoy bajó un poco la tensión. Yo lo que primero te diría es que China no tuvo interés, a partir de lo que dijo hoy, de escalar el conflicto.
¿no es cierto?, en este tema. Porque ahí es donde vos ves la diferencia de China y Rusia como actores globales. Es decir, Rusia tiene una política exterior muy dura, pone los misiles enseguida encima de la mesa, y China es un estilo más suave, ¿no es cierto?, en el sentido de que te sumás o no te sumás, pero lo cual no quiere decir que no tengan sus reglas. Bueno, ¿vos qué te está pasando hoy con China? Mientras vos no definas lo de la represa, China no te renovó el swap, cosa que le pediste, y te lo puede en algún momento pedir que se lo devuelva. Pasa que si China te pide que devuelvas el swap, en la reserva le tenés que restar 11.000. No sé si es decir, pero ese es el estilo chino. No sé si, ¿entendés? Sí, ahí te encontrás con un tema. Para ellos es un tema así como el pesquero, no es como ellos actúan, ¿no es cierto? Van a actuar, ¿cierto? Lo cual no quiere decir, como yo dije al principio cuando hacía la ficción de Roca, de que no hayan salido con una política de ocupar territorios a partir de islas artificiales, que uno puede decir que es una política, ¿viste?, ¿no es cierto?, muy agresiva. La ley de arrepentido. Primero, el Ejecutivo no la mandó. No sé si la va a mandar, no sé si... ¿Viste? A mí me parece que estás en un momento donde yo no lo veo al gobierno ni empujando investigaciones ni demorando investigaciones. Creo que las circunstancias políticas hacen, ¿viste?, de que tengas un gobierno que se involucra menos en este, ¿no es cierto?, en este proceso. Ahora también te digo, en esto es muy importante lo que pasa en la sociedad civil, la sociedad o la opinión pública. Es decir, el grado de movilización que adquiera. Por ejemplo, lo de las imágenes de Báez en la Rosadita y los dólares, los primeros estudios que hay han tenido un impacto muy fuerte en la opinión pública. ¿Viste? Porque son esas imágenes que la gente las capta, ¿viste?, en este momento. Ahora, no tenés en la Argentina un estado de movilización, reclamo de la sociedad civil, ¿viste?, que te empuje esto. Yo creo que, mi opinión, la ley del arrepentido sale solo si vos tenés un estado de movilización en la sociedad civil que empuje a la política a dar un paso que, si se da, va a ser muy positivo desde el punto de vista del saneamiento ético, pero que sobre la política y el empresariado pueden causar también, ¿viste?, crisis y problemas. ¿Qué opina de la continuidad aparentemente sin sobresaltos de la procuradora jefa de los fiscales, la procuradora Gil Garbó, habida cuenta de que la justicia ha comenzado a escarbar un poco en los actos del último gobierno, y me parece que la función de la procuradora puede resultar un estorbo o una dificultad muy grande para llegar a alguna conclusión? Bueno, a ver, segundo, empecemos por el final. Yo coincido, creo que lo es. Creo que, bueno, en alguna medida, así como los medios y el periodismo se transformaron en un campo de batalla de la política, la justicia también fue un campo de batalla de la, ¿no es cierto?, de la política. Hay un mecanismo institucional para remover un procurador, hace falta las mismas mayorías especiales parlamentarias que para el miembro de la Corte, lo cual, ¿no es cierto?, hace difícil. Bueno, esto es público, pero el ministro de Justicia quiere presentar un proyecto para reducir a 4 años el mandato de la procuradora, pero bueno, me parece que acá nos encontramos con un tema, ¿no es cierto?, de conflicto. Yo creo que el gobierno va a intentar removerla, pero también tiene que tratar de hacerlo sin crear una crisis institucional. En el sentido de que, por ejemplo, ha habido un conjunto de procuradores de otros países que han salido a respaldarla a ella. Es decir, en algunos puntos usted tiene que lograr sus objetivos aceptando las reglas institucionales, ¿no es cierto? Y me parece que el gobierno está tratando de neutralizar ese problema político sin crear un conflicto institucional. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y le agradecemos a